cómo reprender al diablo, no tenemos cómo reprender a Satanás. Y hablábamos con la gente del primer servicio que hay una guerra espiritual, una lucha espiritual, querámoslo o no, ya estamos involucrados en esa lucha. En Efesios capítulo 6, versículo 12, y vamos a comenzar allí. Efesios 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra personas. ¿Cuántos son casados aquí? Levanten la mano. Su lucha no es contra el esposo, contra la esposa. ¿Sí? Una vez saqué un tema, una película, durmiendo con el enemigo. No, eso no es así. En el matrimonio, Cristo desea que tengamos libertad espiritual. Y para eso usted no tiene que atacar a las personas. Si tiene un jefe difícil, si tiene un cónyuge difícil, si tiene un compañero de trabajo difícil, ¿cómo debemos actuar? Es lo que estamos proponiendo esta mañana como tema. Y Efesios 6:12 nos dice: lo peor que usted puede hacer es enfrentar o enfrascarse en una lucha contra la persona. Porque no es contra sangre y carne que usted tiene la lucha, sino contra, y dice, una jerarquía espiritual, un orden espiritual. Ese orden espiritual dice aquí que son principados. Normalmente un principado está sobre un grupo de naciones o a un continente entero. Una potestad es algo muy grande. El enemigo está organizado así para atacar a la iglesia, atacar a los cristianos y atacar las naciones. Hace algunos años, cuando fuimos a Medellín, estábamos orando en el monte, en el cerro Nutibara. ¿Cuántos han estado allí en pueblito de Medellín, pueblito paisa? Y allí arriba, en el pueblito paisa, hay una réplica de la ciudad, de cómo era la ciudad. Y nosotros, cuando estábamos orando, sentimos que había una potestad allí para todo Medellín, y tenía que ver con las costumbres ancestrales de los indígenas de esa zona, especialmente esa etnia o el grupo indígena que habitaba en esa zona. Ellos adoraban espíritus. Usted sabe que nuestros ancestros, lo que es indígenas de la población colombiana, adoran espíritus, siguen espíritus, y ellos normalmente están invocando espíritus. Si usted va al Amazonas, al Cauca, al Valle del Cauca, arriba en la Guajira, en la Sierra Nevada de Santa Marta en Magdalena, en la zona en la parte de Mumil, que es Córdoba, usted va a encontrar que muchos indígenas todavía adoran espíritu. Y no sé si usted vio, pero muchos de los presidentes, de nuestros últimos presidentes, han ido a consagrarse a tribus indígenas y aceptan baños espirituales de tribus indígenas. Y eso, hermano, uno dice, bueno, eso es inofensivo. No, eso tiene un principio espiritual. Y el principio que Pablo está enseñando es que hay espíritus asignados contra naciones, otros sobre ciudades, otros sobre localidades de la ciudad, otros sobre hogares y familias, y otros sobre personas. Es por eso que la jerarquía dice: gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestiales. Entonces tengo que enseñarle que la Biblia dice que usted no tiene lucha contra gente humana, sino que hay algo que está detrás de las personas, que es espiritual, y eso es lo que hay que combatir. ¿Cómo lo combatimos? A través de la oración, de la guerra espiritual, del ayuno, de la sangre de Cristo, las armas que el Señor nos ha dado. Vaya por un momento a Apocalipsis 12:11. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, y allí va a explicar cómo los cristianos podemos derrotar al enemigo. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de ¿qué? Lea su Biblia, Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta ¿qué? Hasta la muerte. En esencia, lo que la Biblia está enseñando es que nosotros estamos hechos para vencer, para tener victoria sobre la oscuridad. Amén. ¿Cuántos están hechos para tener victoria sobre la oscuridad? En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tiene tres elementos importantes que puede acudir para vencer la oscuridad. Número uno, dice la sangre del Cordero. ¿Por qué es importante la sangre del Cordero?
porque es el sacrificio de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados, pero también tiene poder para derrotar a las tinieblas. Un cristiano se cubre con la sangre de Cristo. Un cristiano anda con la protección del Señor. La sangre de Cristo tiene poder para cubrirnos, para perdonar pecados, para librarnos de toda maldad. Dice la Biblia que la sangre ha sido derramada como un sello de la victoria de Cristo en la cruz sobre las tinieblas. Y yo quiero que usted piense en lo siguiente. A ver, ¿usted qué nacionalidad tiene? ¿Cuántos son colombianos aquí? Bueno, si Colombia entrara en guerra contra Panamá, en una situación hipotética, entrara en guerra contra Panamá, Colombia estaría en guerra contra otra nación. Luego todo ciudadano colombiano automáticamente quedaría en estado de ¿qué? De guerra. Y todo ciudadano panameño quedaría en estado de guerra. Y sería la guerra de Colombia contra ¿qué? Panamá. De igual manera, la Biblia nos enseña que usted está metido en una guerra espiritual. Que esa guerra espiritual es entre la luz y las tinieblas. Que las tinieblas están organizadas adecuadamente para derrotar a los cristianos, pero los cristianos muchas veces no se organizan para derrotar a las tinieblas. Los cristianos se dejan derrotar muchas veces de las tinieblas y empiezan a vivir una vida que parece más de las tinieblas que de la luz. Por eso esta predicación es necesaria en la iglesia. ¿Cuántos quieren derrotar las tinieblas? Levante la mano. ¿Qué tiene que hacer? Número uno, acudir a la sangre de Cristo. Y parece un lema, ¿no? En la iglesia. La sangre de Cristo tiene poder. Diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Parece un lema, pero no es solo un lema, es una verdad. Y es una verdad inquebrantable. Y es que cuando el cristiano se convierte, cuando la persona recibe a Cristo, sale de la potestad de las tinieblas y es trasladada a algo que se llama al reino de Cristo Jesús, al reino de Dios. Con una mano allí en Apocalipsis, vamos a Colosenses capítulo 1 versículo 13. Estoy enseñando palabras esta mañana. Colosenses 1:13. Y tiene que aprender usted a derrotar las tinieblas, a vencer al enemigo. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de ¿quién? Entonces usted fue sacado de un reino que se llamaba el reino de las tinieblas. ¿Y a dónde fue involucrado o metido? Al reino de Dios, el reino de luz. Entonces levante la mano derecha conmigo y diga: yo no pertenezco al reino de las tinieblas, ahora pertenezco al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor si eso es una realidad en su vida. Perteneces al reino de Dios. Pero el reino de Dios hizo una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. Y tú estás metido en el reino de Dios, entonces automáticamente quedaste en guerra. Ay, pastor, es que a mí no me gusta eso de la guerra espiritual. No es que te guste o no te guste, ya estás metido en la guerra espiritual. ¿Y cómo sabemos que el enemigo tiene potestad y quiere derrotarnos y quiere luchar contra nosotros? Por esto, hermano, porque él utiliza estas potestades que son demonios para meterse a las personas y empezar a atacarlas y poner pensamientos de depresión, de tristeza, de angustia, de derrota económica y financiera. Pone pensamientos de que usted no puede, que usted es incapaz de desarrollar una actividad. Pone ruina económica, espíritus de divorcio, espíritus de locura, esquizofrenia, pone enfermedad mental, pone enfermedades de todo tipo. El enemigo ataca a las personas con ese tipo de espíritus que son como látigo a los cristianos. Y es por eso que tú y yo tenemos que decir: Señor, ahora sé que estoy en una guerra espiritual. ¿Cuál es mi papel? Otra vez Apocalipsis 12:11. Lo estamos mirando allí y lo leo. Dice: y ellos lo han vencido. ¿A quién le han vencido? ¿A quién? Diga: al enemigo. Ustedes han vencido al enemigo, dice la Biblia, por medio de tres cosas. Número uno, la sangre del cordero. Número dos, la palabra del testimonio de ellos. Y número tres, menospreciaron sus vidas hasta la... Voy a explicarlo rápidamente. El número uno, la sangre del cordero.
Usted ha sido lavado por la sangre del Cordero de todos sus pecados. Sus pecados han sido perdonados por la sangre que Cristo derramó en la cruz, por usted y por mí. Y parece algo trivial, pero no lo es, porque al haber sido usted lavado, le ha quitado el derecho a Satanás de intervenir en su vida. Satanás queda sin poder de tocarlo, de intervenir en su vida, de dañarlo o de destruir a su generación, a sus hijos, porque usted está lavado, cubierto con la sangre preciosa de Cristo. Número uno. Número dos, dice la palabra del testimonio. ¿Cuál es el testimonio del cristiano? Sus obras, cómo se comporta, lo que hace, cómo se proyecta. El cristiano tiene que ser una persona de buen testimonio, y eso, hermano, es un arma para derrotar a Satanás. Cuando no tenemos buen testimonio, ¿qué pasa? ¿Le estamos dando autoridad a quién? ¿A Dios o al diablo? Si no tenemos buen testimonio, ¿a quién le damos autoridad? Al enemigo. Entonces el enemigo va tomando control de áreas en tu vida: pensamientos, las palabras, declaraciones negativas, sentimientos. Entonces tú empiezas a sentirte solo, que esta lucha no la puedes vencer, que está muy difícil vivir la vida cristiana, mejor devolvámonos para el mundo, que es que para qué me congrego si puedo ver la pantallita. Es que todos esos pensamientos no vienen de Dios. Y el enemigo empieza a taladrar hasta que toma el control y la autoridad. ¿Qué otras cosas, hermano, tenemos que corregir? Mira, nuestro testimonio, para que tengas autoridad. ¿Qué tal tú te pares allá en la casa y yo reprendo todo espíritu aquí en el nombre de Jesús? Y el espíritu te conteste: sí, mi hijo, pero deje de fumar primero para que tenga autoridad. Se fuma una caja de cigarrillos al día y quiere tener autoridad contra Satanás. No, no es compatible. La autoridad viene de una vida limpia, de un testimonio claro, de un testimonio firme, de conocer al Señor, de ser fiel y un cristiano fiel y verdadero, como cantábamos antiguamente: el cristiano fiel y el cristiano verdadero. Ahí se reconoce autoridad de Dios. Pastor, ¿qué hago si en mi casa hay ruidos extraños? Primero mire que no sea un gato, ¿no? Ahí de noche. Porque algunas personas espiritualizan todo, ¿no? Es un gatico rasguñando y dice eso que es un espíritu. No. Pero no, pastor, ya descarté, no es un gato, no es nada así raro, pero sigue habiendo ruidos extraños en la casa. La autoridad que Dios te ha dado para reprender al demonio, para reprender al enemigo, levántate con autoridad, ora y reprende esos ruidos, reprende todo lo extraño que pasa en tu casa. Es que se mueven las cosas, es que no sé qué, es que hay una sombra, es que tantas cosas, hermano, que hay. ¿Sí? ¿Cuánto han experimentado eso en su casa, en su hogar? Eso pasa. Cuando recién me convertí al Señor, había una lucha grande espiritualmente, pero grande por mi alma, y yo lo sentía. Una noche llegué después de un ensayo de música. Nosotros teníamos un grupo de música, y me recosté en mi cama, pero me levanté a las 2 de la mañana con una sensación rarísima. Yo sentía, mire cómo es esto. Primero, dormido, sentí que alguien lloraba, o que un bebé lloraba en la calle. Imagínense, a las 2 de la mañana. Y después yo sentí algo sobre mi pecho y sentí una opresión satánica. Yo sentía que era como algo que no me dejaba y no me dejó hablar. En ese instante yo ya había recibido la enseñanza del Espíritu Santo, y yo trataba de orar, de invocar al Señor, y no podía. Estaba bloqueado, mi lengua no se movía, y me cogió un temor que yo dije: Señor, ¿qué es esto? Recuerdo tanto en esa lucha espiritual, que cuando pude controlar mi mente, mi lengua, mi boca, me desperté así diciendo: en el nombre de Jesús. Fue lo único que yo recuerdo que dije. Y cuando al decir eso, ¡tum!, desapareció eso. Jamás en mi vida he vuelto a sentir eso. Pero fue claramente un ataque demoníaco. ¿Por qué? El temor, el terror, el susto, las fobias no vienen de Dios. No vienen de Dios. Hace poco, recuerdo tanto que yo estaba en un edificio, y se fue la luz justo cuando yo estaba en el ascensor, y quedé totalmente a oscuras solo en el ascensor.
¿Cuántos son claustrofóbicos aquí? ¿Les da temor la oscuridad, quedarse encerrado? Bueno, yo me quedé encerrado y a oscuras y con un ascensor apagado. Y usted no sabe la sensación que yo tuve. Pero inmediatamente recordé esto. Mira, puse en orden mi pensamiento. Y lo primero que pensé es cuánto puede demorar esta situación. Entre media hora o una hora podría demorar, mientras venía el servicio técnico, arreglaba el ascensor, lo que fuera. Entonces me preparé en mi mente y dije, bueno, podemos pasar tiempo aquí. Pero lo segundo que hice fue empezar a orar. Y al orar me invadió una paz, con una tranquilidad absoluta, que yo recordé a Daniel cuando lo echaron en el foso de los leones. ¿Se acuerda que a Daniel lo echaron en el foso de los leones? Estaba rodeado de adversarios, de enemigos que buscaban para quebrantarlo. Y Daniel, yo me imagino que oró toda la noche la palabra del Señor. Y los leones nunca tocaron al Hijo de Dios. Hermano, yo declaro que los leones no van a tocar a ningún hijo de Dios en esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es tu protección y tu liberador. Bendito sea el Señor. Entonces puse en orden mi mente y me acordé de algo muy importante. Yo tenía el celular. Entonces dije, bueno, voy a llamar y que me saquen de aquí. Cuando puse en orden mis pensamientos, mi mente, no transcurrieron ni 5 minutos. Llegó la luz y el ascensor volvió a funcionar. Ahora, yo no me metí ahí otra vez rápidamente, ¿no? Uno no es bobo para que le repita. Pero déjeme decirle, eso es una de las circunstancias difíciles que uno pasa. Temores, ansiedad, ganas de salir corriendo. Esas cosas que están, o mejor, que producen descontrol en el ser humano, no vienen de Dios. Porque el Señor quiere para ti una vida bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, número 2, segunda arma que dice aquí, dice que fue la palabra del testimonio de ellos. Y la tercera, la más bonita. ¿Qué dice allí? Apocalipsis 12:11. Léelo conmigo. La tercera, ¿cuál es? Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Y por qué digo que es la más bonita? Porque se llama identidad con la cruz de Cristo. Identificación con la cruz del Calvario. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, ustedes deben tomar su cruz y seguirme cada día, estaba hablando de que la vida cristiana es de esfuerzo, de disciplina, de sacrificio, de crecer todos los días en el Señor, de madurez, de un camino largo. No es una competencia de corto plazo, es una competencia de largo plazo, en donde al final usted va a entrar al cielo con todos los honores. Bendito sea el Señor. Ese día usted llegará al cielo y te dirán, Ronald, bienvenido a casa. Aleluya. Te dirán, Lidia Amanda, bienvenida a casa. Bendito sea el Señor. Porque el Señor sale a recibirte con honores, imagínate. Entonces, ¿a quién va a reconocer al Señor? A sus hijos que han vencido a las tinieblas con la sangre del Cordero, con el testimonio y con la identidad con la cruz de Cristo. El cristianismo nunca es acerca de la muerte, sino es acerca de la victoria. Victoria contra Satanás, contra los demonios, contra la muerte y contra la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Dios te ha llamado para que tengas victoria sobre esas cosas. No fuiste hecho para ser un fracaso, ni para fracasar en tu vida cristiana, ni para que tu matrimonio fracase. No fuiste hecho para eso. Fuiste hecho para la victoria del Señor. Pero es importante que sepas que ahí está el enemigo para acusar, para dañar, para destruir. ¿Cómo se le quita autoridad al diablo? Los que no son casados, cásense. Aleluya. Los que son casados, no se separen. Los que andan así caminando flojitos, enderécense. Los que son mal geniados, bájele a la aguja. Momentico, tranquilo. Vamos a andar en paz con los demás. Los que son mal hablados, momentico, no vamos a hablar así en nuestra casa, porque mi casa es para el Señor. ¿Cómo abrimos nuestra casa al Señor? Cuando lo invitamos, cuando llenamos el ambiente de la presencia del Señor, cuando no entra nada inmundo a nuestro hogar, cuando expulsamos a Satanás de nuestra casa.
Cuando decimos aquí no tienes autoridad, diablo mentiroso. Cuando alguien empieza así como a subirse el temperamento y como a garetar a los demás y como a tratar mal, un momentico, un momentico. Aquí manda el Señor, no manda el diablo. Te reprendo, Satanás. Repréndalo con autoridad. ¿Cómo le va a decir? Dígale ahí a su esposa: te reprendo, Satanás. Al esposo. Nuestra lucha, recuerden, no es contra sangre y carne, hermano. Pero hay veces que a mí me ha tocado tomar el controlcito ahí, ¿no? Porque eso se está yendo el ambiente. Por otro lado, te reprendo, Satanás. Aquí vamos a tener autoridad en lo que Dios nos llama, con firmeza, con carácter. Porque nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, el testimonio de nuestra casa y porque menospreciamos nuestras vidas, negarse al yo hasta la muerte. Niégate al yo. Dile a tu esposa allí: niégate al yo. Niégate. ¿Por qué? Porque el orgullo no nos deja, hermano, pedir perdón. No nos deja bajar la cabeza. El orgullo no nos deja buscar la paz. El orgullo no nos deja reconocer que nos hemos equivocado. ¿A cuántos se les dificulta aceptar errores y equivocaciones? No levante la mano, piénselo. Pero ¿a cuántos de ustedes se les dificulta? Yo no me equivoco. Yo siempre estoy en lo correcto. Mi palabra es la de Dios. No, Señor. No es así. A veces te equivocas, reconócelo. Pero como nos cuesta doblegarnos, por el orgullo que tenemos, no lo aceptamos. Y preferimos estar de pelea con la gente y después, en nuestro tiempo solitario con Dios, decimos: yo me equivoqué, no debía haber dicho eso. Palabras ofensivas, palabras que lanzamos y que destruyen. Yo me he dado cuenta de eso, hermano. En Colombia lanzamos muchas palabras y no nos damos cuenta del efecto que causan nuestras palabras. Si tú has dicho alguna vez en ese matrimonio: es que yo nunca te voy a poder amar. Que ya estábamos viendo algo de televisión con Amandita y salió una novela mexicana que se llama La que no podía amar. Y yo me quedé pensando: la que no podía amar. Yo me fijo en los títulos, ¿no? La que no podía amar. Cuando tú le has dicho a tu cónyuge: es que yo a ti nunca te voy a poder amar, estás atando a tu esposo, a tu esposa con eso. Lo estás atando: yo nunca te voy a amar, yo a ti nunca te voy a perdonar. El nunca, no, nunca te voy a perdonar lo que me hiciste. Categórico, nunca. Mi orgullo. ¿Qué nos manda Cristo, hermano? A perdonarnos, a bajar la cabeza, a ser nobles, a tener humildad, a pedir perdón y a recibir el perdón. Y esto, hermano, es para que entre Dios en tu casa, en tu familia. ¿Cuántos quieren a Dios en su casa? Levanten la mano. Todos los que quieren a Dios en su casa tienen que sacar al diablo. Porque el diablo y Dios no pueden estar en el mismo lugar. Te lo he enseñado muchas veces. De hoy en 8 días, abre 2 Corintios 4:2, por favor. 2 Corintios 4:2. ¿Qué debemos hacer con relación a lo oculto, a lo vergonzoso, a lo de las tinieblas? Dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En otras palabras, renuncie a lo oculto y a lo vergonzoso. Si hay algo que a usted le daría vergüenza que los demás sepan, ¿qué debe hacer? Renuncie. Uy, me daría vergüenza que los demás supieran que yo tengo esto, que yo hago esto, que yo pienso esto y que yo hablo esto. Me daría vergüenza. Entonces, ¿qué debe hacer? Renuncie a lo vergonzoso y a lo oculto. Todo lo en la parte oculta siempre hay pecado. Uno de mis temores más grandes eran los ratones. ¿A cuántos les tienen fobia a los ratones? A mí no me gustan los ratones. Pero en la casa donde vivíamos, una vez apareció una rata. Y esa rata se movía por todo lado. Y éramos 7 en la casa tratando de cazar la rata. Pero no se sabía quién gritaba más.
Yo me subió a una butaca, mi otra hermana en los brazos de mi otro hermano, quien a su vez se subió en otra butaca y todos gritábamos. Pero nadie hacía nada. Y lo que había que hacer era muy sencillo, era pegarle en la cabeza a la rata. Entonces le pegaron en la cabeza y ahí quedó. Y ahí ya me bajé del asiento. No me gustan esos animales. Y normalmente es la mamá o una de las hermanas de la casa la que le pega la cabeza. Porque los hombres son los primeros que salen corriendo. No les gusta. Pero me di cuenta de algo, hermano. Así es el diablo. El diablo alborota, el diablo genera temor. Todo el mundo sale corriendo, el que más grita, pero nadie lo confronta. ¿Cómo confrontamos al diablo? Con la oración, con el testimonio, con la sangre de Cristo, con las armas espirituales, con el ayuno, con la oración de clamor, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso. Así usted tiene autoridad para confrontar al diablo. ¿De qué le sirve a usted si usted ora por liberación por otra persona? Y dice: en el nombre de Jesús te reprendo, vete, demonio inmundo. Y el demonio dice: sí, pero primero deja de tomar porque ayer estabas en el bar. ¿Con qué autoridad reprendes al diablo? Tienes que tener autoridad. No pierdas tu autoridad. Es lo que estamos diciendo. Mientras invocamos al Señor, quiero que te fijes en esto. En 2 Corintios 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que Satanás tiene la capacidad de cegar a otro para que no reciba la salvación y la fe en Dios.